Hola, imperfectas. ¿Cómo están? Hoy vamos a tocar Ya, me gusta. serio. ¿En algún momento ustedes han notado que tal vez sus hijos están como bajoneados, que no tienen ganas de comer, que de repente se encierran en su cuarto, no tienen ganas de levantarse, no tienen ganas de salir, no tienen ganas de hablar con nadie? ¿Lo han notado? ¿Ustedes creen que podríamos hablar de depresión en los niños? Bueno, yo no lo sé, así es que hoy nuestra super psicóloga Melissa Velázquez nos va a ayudar con este tema que es tan importante para todos. ¡Comenzamos imperfecta! Vamos a hablar de la tristeza, pero no tenemos que estar tristes, sino todo lo contrario. No, vamos a aprender. Buenos días, Meli. Hola, Meli. Buenos días a los dos. Para quien no lo Hola, sabe. Meli. Hola, Renacuajo. ¿Cómo te llames? ¿Cómo se llama? Agustín. Agustín. Con ustedes, Melissa y Agustín. Aunque no se nota. Ahí está, de verdad. Melissa y Créanme. Agustín, sí. Ahí hay un Agustín. Aunque no lo crean. Que no ha sido nuestro caso, ¿verdad, compañera? No, Felipe sí fue mi caso. ¿Sí? Claro, mi panza salió como a los 7, 8 meses. Oh. Sí, mi panza era ridícula. A mí me decían que mi panza era ridícula. O sea, me decían, pero, ay, ¿por qué? No, a mí nunca me dijeron que mi panza era ridícula. A mí siempre se me veía la panza, pero sí tenía la panza como bien bolita. Era bien perfectita mi panza. Era así como... Oh, más que... Sí, parecía como... Ya con Tomás era un descaro, pero bueno. Claro, Bueno, yo justo le estaba contando a Meli. Ajá. Buenos días, chicas. Perdón, pero mientras tú estabas por ahí hablándoles a las chicas, yo antes de entrar al set y un ratito, ¿qué pasa, Wally? Ay, verdad. Erika, besito. ¿Dónde está mi cámara? Ahí está tu cámara. Erika, te O vamos sea que a mandar no es tu un... cámara, es la cámara de acción. No, en realidad es la cámara de Erika Villalobos, porque ella siempre se sienta acá. Sí, bueno. Erika, De estoy Erika, acá sí. en tu lugar, ya que tú te has ido a grabar, yo me he sentado en tu sitio. Un beso. Te extrañamos, Ese rucho, hermana, ese te rucho. extrañamos. Pero bueno, el siguiente programa de hecho va a estar, así es que... Pero bueno, lo que yo ya. le estaba comentando a Meli era que cuando yo tenía 11 años, voy a hacer una confesión. Cuando yo tenía 11 años, mi papá, mi papá, sí les he contado varias veces que mi papá es militar en retiro, nos cambiaron, vivíamos en Lima y nos cambiaron a Trujillo. Entonces yo tenía que cambiar de colegio. Mi colegio acá era un colegio mixto, hacíamos promoción de primaria, que era bravazo. Y me cambiaron a un colegio en Trujillo de monjas, solo de mujeres. Oh, ¿qué tal Y cambio? para mí fue un golpe bien duro. Tenía 11 años y en ese año justo me vino la regla por primera vez. Ajá. Yo iba al colegio y me acuerdo clarísimo que me sentaba en la última fila, pegada a la ventana que daba a la calle. Para ver. Y lo único que hacía era mirar por la ventana y a determinado momento del día se empezaban a caer las lágrimas. Entonces yo iba al colegio a llorar, nada más. Y luego alguien se me acercaba, me decían cosas. Encima era la nueva, entonces era como un bicho raro, era todo muy extraño. Más la regla con las hormonas. Empecé a decirle a mis papás que yo no quería ir al colegio. No quiero ir. Y mi papá espantado. Mi papá, ¿cómo no vas a ir? ¿Dónde vas a estar? ¿Qué? No, Claro. tienes que ir, tienes que aprender. Claro, eso Mi no es mamá- negociable. Exacto. Pero mi mamá, la Pili, que es como mucho más perceptiva, mucho más sensible, mujer además, me dijo un día, escúchame, cámbiate y decimos, chao, papi. Y luego nos metemos a la cama a ver televisión. Y así fue. Aparte, mi mamá durante toda su vida chambeó y justo esos 2 años en Trujillo ya no trabajaba, estaba libre. Entonces, ella de verdad se dedicó un montón a mí. Y durante 2 semanas yo iba o más o menos un mes estuvo conmigo entre que yo iba y no iba al colegio, entre que lloraba, no lloraba, y ella trataba de comprenderme, incluso me hacía llamar a mis amigas. Ay, qué linda la Pili, Y poco a lo máximo. poco, esa ansiedad y esa tristeza, porque era una tristeza súper profunda la que yo tenía, Ajá. se fue aquietando y empecé a hacer amigas. Y era muy feliz porque tenía mis amigas de Lima, que hasta el día de hoy son mis mejores amigas, y tenía mis amigas de Trujillo. Y que cuando me fui de Trujillo, regresé a Lima, las volví a visitar, ellas volvieron, hasta los 20 y tantos años nos hemos seguido viendo Ya. y hemos hecho una bien bonita amistad, Oye, pero pasé este proceso. Escúchame, ¿por qué no les dices que vayan a ver bajo terapia? Que Oiga, justo chicas, vamos a ver- ¿verdad? Todas mis amigas de Trujillo, Colegio Inmaculada, amigas, vayan a ver bajo terapia. Aprovechando, ¿no? O sea, que estás hablando de tus amigas en Trujillo, me parece una buena oportunidad para que vayan al Teatro de la UPAO a ver bajo terapia el 3 y 4 de noviembre. Me parece, amigas, por esos lindos momentos que pasamos. Pero bueno, lo que yo voy es que, claro, Es una mención orgánica, Wally. Muy orgánica. yo me sentía Muy natural. Sí, yo me sentía muy, Eso quería muy saber. sola, muy ¿Cómo triste. te sentías? ¿Tú recuerdas qué sentías? Claro. ¿Y cómo te sentías? Sí, sí, es más, ahora Ya, que ¿y lo cuento. ¿Cómo era? Ahora que lo cuento.
señor. Nuestro Como momento. amiga psicóloga. No, ahora que lo cuento, me trae al recuerdo esos momentos de una Fiorella de 11 años, chiquita, sentada al final, mirando a la ventana, que lo único que quería era regresar con mis amigos. Ajá. Era hacer mi fiesta de promoción con mis amigos, no con esas desconocidas, que en ese momento decía, ¿quiénes son? ¿Qué pasó? Y también me impedía entablar una relación con las demás. O sea, yo simplemente contestaba sí, no, ya. O sea, ¿se imaginan yo No que soy querías como, conocerlas, ni claro, siquiera. ni siquiera quería conocerlas. Ni siquiera le das la oportunidad. Exacto. Ni al colegio, ni Nada. a ellas. Y si ni mis nada. papás me hubieran obligado a ir al colegio, creo que habría sido peor. O sea, yo creo que fue fundamental el acompañamiento de mi mamá, porque estuvo ahí acogiéndome, entendiéndome, y poco a poco me dio como la seguridad y la fuerza para poder conocer a otras personas, para ¿Y a tu poder hermano cómo le tranquilizarme. Terrible. Con mi hermano ya la situación era otra, aparte que él estudiaba en otro horario. Pero él no pasaba tanto por un tema de tristeza por haber dejado a sus amiguitos, sino que él, mi hermano es especial. Él es intenso. Claro, tenía otro tema. Ya, pero a ver, mira, tu historia me parece lindísima y es súper importante tomar en cuenta varios elementos. Primero, que a tus 11 años alguien te haya escuchado, y no cualquier persona, sino tu mamá. Te escuchó y entendía por lo que estabas pasando. De alguna manera validó esa emoción, que es lo primero, ¿no? Y decir, entiendo cómo te sientes, sé que algo te pasa, sé por lo que estás viviendo. Y te dio tiempo, te dio la apertura para poder escucharte, o en todo caso entender y ver qué era lo que estabas atravesando. Que no es algo menor a esta edad, cuando ya los chicos son preadolescentes o adolescentes, y claro, ya empiezan a tener mucho más sentido de pertenencia, a ser parte de un grupo, de un espacio. Exacto. Y fue justo cuando tú cambiaste. Entonces, qué lindo empezar por ahí este tema, porque creo que lo primero es que las mamás aprendamos a conectarnos con la tristeza de nuestros hijos. Y no solamente lidiar con ella, conectarnos, porque finalmente los chicos expresan su emoción de pena, de tristeza, y es una emoción válida, que existe, es real. Pero me vamos hace un rato, ¿no? ¿Para qué existirían si no las lágrimas? Entonces salen, porque salen de tu cuerpo, porque necesitas expresar lo que estás viviendo. Entonces sí creo que es súper importante que como mamás podemos respetar la pena y la tristeza de nuestros hijos. Hay que ver qué te pasa, Eso porque es bien no importante es desde que fácil. te conocemos y que vienes al programa, el tema de la validación de los sentimientos. Creo que es una frasecita que se nos debería quedar grabada a todas las mamás, porque es tan, pero tan importante. O sea, claro, antes no había... Es como, ya, deja de llorar, no llores. Exacto. Claro. Peor si es que eran hombres. Claro, Exacto. Los hombres no lloran, cállate. Y también Ajá. darte cuenta de los llantos, ¿no? Claro, Porque uno- también hay niños que Sí. ya saben Sí, cómo claro. manipular con lágrimas y todo. O sea, yo Sí. yo te juro que el otro día vi a mi hija provocándose las lágrimas. Yo le dije, mentolato, escúchame, ¿no? le dije, mamacita, yo soy actriz, yo soy como... Esa es otra situación. Esta es otra situación. A mí no, te estás provocando el llanto y eso no es real. Esa ya me la sé. Eso ya me la sé. Ya la usé, ya lo sé. Me la hago todo el tiempo. Claro, y esa es otra situación y efectivamente ya uno como mamá, como decía, ¿no? Cuando te conectas con tu hijo, cuando lo entiendes, cuando lo conoces, hasta identificas los tipos de llanto. O sea, Claro, es una cosa exacto. alucinante, ¿no? Pero cuando en verdad están atravesando por un momento triste, de dolor, lo más importante es poder acompañarlos. Como tú decías, efectivamente, el tema de validar la emoción. Y yo quería agregar el ver qué me pasa a mí como mamá cuando veo a mi hijo triste. Porque muchas veces si tú no toleras la tristeza, si tú eres de las mujeres que ves a alguien llorar y no, ya, cálmate, nomás Bloqueas. así como que, no, te doy un chocolatito o un algo para que dejes de llorar. Uy. Y haces lo mismo con tus hijos, lo único que estás haciendo es bloquear la emoción. No quiere decir que se desaparezca, la emoción se queda por ahí. Entonces los niños van a ver la manera de sacarla en otro lado, en otro espacio, tal vez en el colegio mirando por la ventana, porque necesitan finalmente botar eso que están Necesitan como viviendo. drenar lo que está Exacto, ocurriendo, ¿no? exacto. Y pasa que también, no sé, siento que a veces nosotras las mamás no vemos a nuestros hijos como unos pequeños seres humanos. O sea, pensamos que los niños son como otra especie, como que ellos de repente no sienten las cosas, No sabe, entienden, no se da cuenta. Exacto. No, y se dan no más es cuenta así. que cualquiera, sienten más que nosotros incluso, Uf, ¿no? y son muy perceptivos, y Son son muy esponjitas. comunicativos. Si tú los observas, te comunican con todo, e incluso antes de adquirir el lenguaje. Claro.
Entonces esa idea antigua, si quieres, de no sabe, no se da cuenta, creo que ya está comprobadísimo que no es así. ¿Por qué un niño podría estar triste? Por muchísimos motivos. Claro, claro. Y eso es interesantísimo poder comprender, porque lo que para ti te genera tristeza, no necesariamente para él. Para los niños podría ponerlos tristes haber perdido un juego. Estar compitiendo en algo sencillo y perder, porque están por primera vez o por primeras veces en contacto con lo que es perder, la idea de no satisfacer lo que ellos esperaban. Pasa mucho con las niñas pequeñas, y escucho bastante eso de mis amigas que tienen hijas, que sufren mucho cuando otra amiga no quiere jugar con ellas. También, por ejemplo, el Pero rechazo. sufren. Porque es primera vez que experimentan el ser mi rechazo. amiga. Claro. Así es. Y eso, ¿qué significaría para ella? ¿Cómo lo está interpretando? Claro, que no le la puedes decir, quieren. exacto, no le puedes decir, ya, bueno, ya no importa, búscate otra amiga, hijita, así es la vida. Claro, claro. No, es importante decir, pero ¿qué piensas que pasa con ella, no? ¿Por qué te pone triste? Porque no me quiere, porque no quiere jugar conmigo, porque yo sí quiero. Entonces, qué importante aprovechar ese espacio para conversar, ¿no? Y decir, a ver, que ella no quiera ahorita no quiere decir que no te quiere. De repente, justo en ese momento, prefiero hacer otra cosa o estaba ocupada, no sabemos. Y finalmente, ¿cómo resuelves eso y cómo le ayudas a que también repare eso que está sintiendo? Y que no se quede como que con ese dolor, sino a entender qué está pasando detrás. No molestarse necesariamente con esa amiga, pero entender que a veces la gente quiere, a veces no, y no pasa nada, podemos buscar otra actividad, pero sí hablar de lo que eso le genera a Eso ella. es cuando son chiquititos. Ya luego cuando están creciendo y ya están entrando a la adolescencia, que justo se da como este quiebre, ahí ya podríamos hablar de que un niño que está mucho tiempo triste podría llegar Eso es lo que a te- estar deprimido. Sí, es una buena pregunta. ¿Desde qué edad puedes hablar de depresión en niños? A ver, hablemos de trastorno depresivo. Y primero de trastorno porque es como una alteración en el tema emocional, ¿no? A ver, sobre eso es un poco discutido. Como trastorno podemos hablar, sí, en niños. En teoría, depresión se diagnostica ya más hacia la adolescencia y hacia la adultez. ¿Por qué no se habla solamente del tema de depresión? Ya, porque de repente el tema depresión como tal es un diagnóstico que ya está como resuelto, ¿sí? Y hablar de los niños, yo creo que es como ponerles una etiqueta muy grande y muy fuerte. Entonces estamos hablando de un trastorno, ¿por qué? Porque está atravesando un momento, un problema, una situación en donde altera su tema, su parte emocional, y esto responde a algo puntual. Probablemente a la vivencia que está teniendo, Claro. al entorno, al sistema, a un cambio muy fuerte como el que experimentaste tú. Entonces, tenemos que ir a ver qué está ocurriendo y qué está generando esto. Pasar de la tristeza a hablar de este trastorno depresivo sí me parece súper importante, poder ver como los puntos que tú decías al inicio del programa. Un poco podemos ver los síntomas o características y también la duración en el tiempo. ¿Ok? Es un niño que se aísla, que no quiere participar, que repentinamente, y eso es bien importante, que de pronto jugaba, salía, hacía lo que tenía que hacer y de pronto ya no quiere. Sin razón, entre comillas, aparente. Porque seguro que hay una razón, pero no te la cuenta, tú no la observas y está como escondida si quieres. Entonces, sin razón aparente, deja de participar, ya no quiere ir al colegio, ya no quiere ir al parque, ya no quiere jugar, ya no quiere ver a esos amigos, ya las cosas no le satisfacen mucho, vea la televisión o no, igual está triste, a veces sin apetito, sin ganas de interactuar, sin ganas de hablar mucho. Entonces, todos estos síntomas o signos que vamos viendo en los niños, con una duración de más de 2 semanas, ya es una alerta. Porque es este cambio. Más de 2 semanas, ok. Más de 2 semanas, un niño que en promedio 6, 7 Escucha, años. yo Sí, ya la puede ser. semana ya estaría Sí, como loca ya exacto. llevando a mi hijo a un Me psicólogo, imagino. psiquiatra o lo que haya que Me llevarlo, imagino, claro. y estaría bien, porque es una alerta importante, pero por eso decimos 2 semanas ya bajo esto, definitivamente No, hay un es problema. momento de buscar ayuda. Que no necesariamente quiere decir que esté pasando por un trastorno depresivo. O sí, No necesariamente, no necesariamente. pero ya es una alerta. Algo está pasando. Hasta llegar a ese diagnóstico, y por eso yo uso con mucho cuidado, digamos, el tema de depresión y trastorno depresivo, porque, a ver, no tienes que llegar a tener ni la etiqueta en el diagnóstico, ni el sello del doctor, para que tú veas que está atravesando por algo. Entonces, no necesariamente el hablar de depresión significa para mí una alerta como mamá.
sí los síntomas, sí las características que estamos diciendo, el no reír, el aislarse, el que veas que hay un cambio repentino en su forma de interacción, debería de despertarte esa intención como mamá de acercarte por lo menos y ver algo está pasando. Claro. Y ya a medida que van creciendo, ya nos estamos acercando a la adolescencia. Que son, una preguntita antes de, Sí. de que crezcan. Sí, Son chiquitos todavía. Quedémonos en los niños. Este, Ay, perdón. Hay muchas causas por las cuales un niño puede comportarse así, ¿no? Porque incluso hay causas físicas también. Puede estar consumiendo algún alimento, algo que no le está cayendo bien, o sea, pueden ser alérgicos. Por ejemplo, el otro día un amigo me contaba que su hijo es alérgico a la glucosa, que es una enfermedad rarísima, que justo tiene más o menos estos síntomas, ¿no? Sí, es cierto. Claro, porque Este, si te baja la glucosa ahora... sí, Es claro. cierto, y es por eso te decía súper O sea, creo importante. que primero como que el pediatra, después el Así es. psicólogo, Y ¿no? como decía, antes de hablar del trastorno como tal o del diagnóstico Ajá. final, hay una alerta y hay algo que yo tengo que Exacto. hacer como mamá. Claro. Porque es importante lo que mencionas, hay lo que se llama el diagnóstico diferencial. Es decir, no tiene que tener un trastorno depresivo finalmente, pero puede haber un tema químico, un tema hormonal. Ajá, claro. O sea, un primero como que rechazo lo evalúa su alimenticio. pediatra, le hace Así es. me imagino que una serie de análisis, y si no encuentra absolutamente nada y ve que todo está perfecto, me imagino que ya lo puede derivar. Mi sugerencia sería, cuando tú notas estas cosas, como decíamos, los signos, los síntomas, las alertas, por hasta máximo 2 semanas que ya deberías actuar, yo te diría, primero pediatra, hablando de niños chicos. Y el pediatra, idealmente, el que lo conozca. Claro, niños que no se expresan muy bien también, ¿no? En general. En general, En ok. general, porque hay muchos niños que normalmente te hablan súper bien y de pronto se callan. Y de pronto Claro, no y es sabes. porque se están sintiendo mal, Y de algo está pronto no pasando, los claro. escuchas. No, ¿qué pasa? Nada. Claro. Todo bien, sí. No emiten sonido, palabra, algo que te manifieste que les pasa algo, pero tú como mamá sabes. Y además lo ves, que no quiere participar, que se aísla, que no ríe, que ha dejado de comer, que ha perdido el apetito, que o no quiere ir al colegio o empieza a tener fracaso escolar. De pronto, en las últimas 2 semanas no hizo tareas, Claro. no rindió la O sea, prueba. entonces el pediatra lo evalúa. Deberías activar con pediatra e idealmente si tienes un buen apoyo psicológico en el colegio para que lo miren también y puedas tú Claro, corroborar que tal está vez sí pasando. hay una causa aparente, ¿no? Corroborar cómo está Ahora- viviendo esto en el colegio también. Ya, y también asumo que un autoexamen de cómo estás tú en tu relación con tu hijo, de cómo está de repente tu relación con tu pareja, de cómo está el ambiente familiar. Claro, ¿o pero no? eso después de que lo evalúen, a ver si tiene algún tema químico. Yo me imagino que es pediatra, neurólogo, psiquiatra. Yo activaría todo un poco como en paralelo, ¿no? Mi visión siempre es sistémica de las situaciones. Entonces yo te diría, así como lo llevas al pediatra, yo me contactaría con la psicóloga del colegio, contarle, estoy mirando esto, ¿tú cómo lo ves? ¿Cómo lo ve la tutora? ¿Cómo lo Claro. ven los profesores? De pronto todos me dicen, sí, lo hemos visto con ánimo bajo, lo hemos visto distinto. Ya pues estoy confirmando con 2, 3, 4 personas Claro. que algo realmente le pasa. El pediatra podría hacer su diagnóstico. Y si él ve, como tú dices, que todo va bien, automáticamente activaremos con un psicólogo, con un Claro. psicoterapeuta, especialista idealmente en niños o en familia, que pueda mirarlo de todas y maneras, acercarse. Es importante hacer una terapia conjunta en familia para acompañar, o sea, porque un niño pequeño, su soporte principal es la familia, ¿no? A ver, 2 cosas. Ahí no me quiero ir hasta antes de llegar al terapeuta, que sí es necesario, porque me pasa también en la consulta que hay papás que dicen, bueno, te lo traigo para que Claro, me lo arregles. Resuelve el problema. No, a ver, vamos por partes, vamos retrocediendo. Tú como mamá, como lo hizo tu mamá, tienes muchísimas posibilidades de acercarte. El tema que muchas veces pasa es que los intentos que hacen no están funcionando. Porque le preguntas y no te contesta y le quieres hablar y no te dice. Ahí, ¿qué diría yo? Estate cerca a tu hijo, más que nunca. A veces no se puede, sí, pero es un momento en el que te necesita. También hay muchas mamás que pues tienen tanto que hacer en el día, tanto trabajo, están como sumergidas en su mundo y no sé si no tienen tiempo, pero simplemente hay señales que no ven. Sí. Y claro, y de repente, y no las ven hasta que viene un psiquiatra, hasta que viene un pediatra o una profesora y le dice, oye, tu hija está pasando por esto, y entonces ya Sí. es como, ya más, y como su mismo entorno no le permite dedicarse tanto al niño, es como, hello, por favor, hola psicóloga, ¿cómo estás? Ayúdame, pues, ¿no? Exacto, pero eso Que digo, también o sea, es importante igual, ¿no? Y definitivamente Igual una está terapia bien.
Sí, al final son los recursos Claro. que tienes. Mi recomendación es como mamá ves una alerta, acércate a tu hijo. Así no te diga mucho, que él sienta que está cerca, que ella siente que está cerca, que te estás preocupando, que ves algo que no te gusta, compártele cómo te sientes. Oye, te veo triste, hay algo que has cambiado, me encantaría poder ayudarte. Y a veces pasa que no ves que están tristes necesariamente, o sea, que están, sino que a veces los Claro. niños se ponen agresivos, También puede rebeldes. pasar. Y hacen este quiebre. A mí me pasó con Tomasito. Buen punto. Que se puso así y de pronto yo decía, qué raro, ¿por qué? Hay un está cambio en el comportándose estado así? de ánimo. A veces se ponen hacia el otro lado que es hiper, ¿no? Y muy activo y que nada lo satisface y que está todo el tiempo Exacto. trepándose, haciendo cosas raras, diferentes, muy retador, muy como hiperalerta también. Pero insisto, esto tiene que verse como un cambio en lo usual. Ajá. Porque tenemos niños que son así, que son recontraintrépidos y pilas y todo. Preocúpate más bien si tu hijo recontra pilas, recontra pilas, lo ves. Twing. Exacto, y viceversa. Viceversa. Cuando tu hijo más o menos conoces en las actividades, el ritmo que tiene y de pronto o hay una gran subida o una gran bajada. Claro, y no hay que confundir con que, es que ese chiquito es un malcriado, es que de repente lo estamos engriendo mucho, o sea... Y eso uno es lo que conoce a su hablábamos hijo, antes, ¿no? antes del programa, ¿no? El tema de las etiquetas. Ay, estará depresivo. Ojo, de ninguna manera. Los niños no son depresivos. Exacto, ¿no? Claro. Entonces, no caigamos en ponerle etiquetas a nuestros hijos. Al contrario, conozcamos cómo es cada uno, qué lo caracteriza y cuáles son esos cambios por los que está atravesando. Y Yo ya soy más cuando- bien esto partidaria de que los padres son los que venían al psicólogo, no los niños. Es que es en serio, o sea, es como, de repente ves que tu hija se pone rebelde, o sea, no al extremo como para preocuparte, ¿no? Pero de repente sientes actitudes que pues no son normales, no sé qué, no sé cuántos. Yo lo que hago es consultarle a un psicólogo. Sí, oye, mi hija, no sé, a Maquena le pasa esto, ¿cómo actúa? Está empezando a hacer esto, está comiendo las uñas. Sí, claro, son Por ejemplo, no voy a llevar a alertas. un psicólogo a decirle, se come las uñas, obsérvala. Es parte de cómo puede trabajar contigo y cómo te puede ayudar a ti como mamá. Es clave. Tú me preguntabas, ¿es necesaria una terapia familiar? A ver, hay diferentes enfoques. Lo que yo sí diría es busquen ayuda de personas especialistas, de un psicoterapeuta. Además de ser psicólogo, tiene que ser especialista en terapia. Idealmente especialista en niños y adolescentes. Y cuando trabajamos de esta manera, siempre involucramos al papá. Es inevitable, el papá, la mamá, los cuidadores principales incluso. Claro. Porque La son abuelita, o sea, también cómo quienes le van a claro. poder dar el soporte al chico respecto de lo que está viviendo, ¿no? Entonces no es solamente como que llévalo a un especialista que saca su varita mágica y resolvemos. Ahora, vamos ya, pasamos Que vamos hacia... creciendo, vamos creciendo ya, vamos llegamos creciendo. hacia Adolescencia. la A los 8 o 9 adolescencia. años, por ejemplo. Ya, el tratamiento es más o menos similar de lo que hemos venido conversando. Pero Unos de yo, 2, 3, 4. yo quiero pensar un poco más hacia la pubertad, adolescencia, cuando Sí. los cambios son cambios reales, son cambios hormonales, en el caso de las mujeres, ¿no? La regla, qué sé yo, que te trae también tu túnel oscuro, por el cual, claro, una niña tiene que atravesar por este túnel oscuro, entonces es como, Me acuerdo de ese túnel yo oscuro, sí me ¿puedes acuerdo del creerlo? túnel, era terrible. Yo me acuerdo del túnel. Yo me acuerdo que yo Ya. estaba sumamente emocionada. Ya ves, ese era tu túnel, Estaba pues, hacia tan arriba. emocionada, yo les voy a contar. Yo estaba tan emocionada porque me había venido la regla, porque además me vino a los 13 años, cuando todas mis amigas ya les había venido y a mí no me venía. Era como, "Ay, ¿por qué a mí no me vino la regla?" Y de repente estaba yo en la playa, me vino pues la regla. Y justo salgo y al único que encuentro era un chibolo que me gustaba, que tenía 13 años igual que yo, que era el mejor amigo de mi primo. Oh, por Dios, ¿me contaste? Y yo tenía que ir a decirle a alguien que me trajera una toalla higiénica. Ay, pobre, no. No, porque él fue como lo hace contar. Era esto, Marcus, por favor, ¿tú crees que puedes llamar a mi primo para que llame a mi mamá? Claro. Claro, no, o sea, ¿cómo le vas a contar? Y no, pero lo mejor era cuando ibas con todas tus amiguitas así y de repente todos se metían al mar y tú no te metes. No, es que estoy enferma, pero feliz. Interesante, social interesante. Me la pareció cosa. interesante, no puedo, estoy enferma. Pero bueno, cuando viene la adolescencia, que viene con todos estos cambios, también suele venir con un poco de depresión, con que ya lo hemos conversado antes, que no te sientes parte de, que empiezas a tener tus propias ideas, empiezas a estar en contra un poco de tus papás, todo lo que trae la adolescencia. Agarramos ahí una pequeña pausa. No diría yo viene con depresión, viene con alteraciones en, Claro, en yo no el estuve estado deprimida. de ánimo. En el estado de ánimo y ciertos cambios. Puede haber como un poco de retraimiento, un poco de vergüenza, o todo lo contrario, que puede pasar que te sientes como muy segura. Y Más esto. adulta, ¿no? Te sientes como, Sí. pucha, has crecido. Claro, pero también vienen los granos en los hombres, que las amigas ya no Ajá. pasan lo mismo, que te terminen enamorado. Entonces ya experimentar un experimentas- dolor diferente incluso, ¿no? Tema físico para las chicas. Claro, o sea, todo lo que trae la adolescencia en general, Como también cambios. como cambios, te trae frustraciones,
Entonces, podríamos hablar de que todo este tipo de cosas que van como agrediendo de una otra manera a tu ser adolescente, podrían llevarte a una depresión. Ya, nuevamente. Lo que creo que hay que observar son los cambios principales que atraviesa el adolescente. A ver, acá es un poquito más difícil. Claro. ¿No? Okay. La observación es todavía mucho mayor para los papás, porque ya de por sí tienen pues estos cambios de... Sí se puede aislar un poco, de que no le provoca, no le provoca participar. A los hombres todo les pesa, ¿por qué? Las mujeres nos ponemos, pero los hombres están como... Qué flojera. Qué flojera. Claro, pararte de aquí a allá, qué además que se flojera. pueden pasar horas en su cuarto Sin hacer nada. sin hacer nada. Aparentemente. Así. ¿Qué? Es verdad. Entonces dices, pucha, ¿y qué pasa si es que ese chico sí está pasando por un proceso depresivo? Y tú dices, ay, pues es que está con la adolescencia, este sonso que todo el día para ahí tirado, que no le importa. Claro, le echa la culpa a la adolescencia Claro. del cambio hormonal. Ya. Y podría hacerlo. Buen otro. punto. A ver, igual observar, los síntomas iban variando un poquito, pero la idea es poder observar nuevamente muy de cerca la conducta de tus hijos. Si normalmente, ¿qué pasa? Tenemos un chico puber que pasa a adolescencia. Cuando pasa a adolescencia, hablando de hombres o mujeres, Se ponen ok, idiotas. lo que puede suceder es quiere participar menos, le da un poco más de flojera a las cosas. Ajá. El almuerzo familiar, ay mamá, qué flojera, pero te lo manifiesta, ¿ok? Por lo menos se expresa. O pone cara, oh, ¿no? Entonces ya tú por ahí por lo menos sacas que algo le está pasando, ok. Pero esto es más o menos natural, en respuesta a cosas comunes. Tú entiendes lo que le está pasando. Bueno, hijo, sí, es el almuerzo con todos los tíos, la abuelita, pero vamos, ya, ok, vamos. Va, está con el tablet todo el rato. Ok, son cosas que tú puedes ir manejando y desde ahí hay que ir conversando también con ellos de ver cuáles son tus expectativas, ¿no? ¿Qué es lo que quieres de cómo atraviesa este espacio? Entiende que no es lo mismo. Antes iba y jugaba con todos los primitos más chiquitos. Ahora, Claro. guácala, los primitos chiquitos, Claro, qué aburridos, nada claro, que ver, claro. qué tela. Prefiero pasa, irme Wally? con mis amigos o estar Ya no quiero jugar chateando. con tus primitos chiquitos, Wally. Eso dentro de todo sería como algo normal, algo que se podría entender si es que hay una explicación detrás. Es como, mamá, me da flojera, no quiero, esos chibolos me pasan de vueltas, pero te expresa, te dice, algo entiendes tú por lo menos de que no le gusta. Claro, para ti como mamá ya es difícil entender, verlo atravesar por esto, pero responde a algo concreto si quieres. Cuando nuevamente ver como alertas en los adolescentes. Y es ahí donde tienes que estar como más presente también como mamá. O sea, todo el tiempo hay que estar presente, ¿no? Pero en la adolescencia creo que es un proceso como bien de acompañamiento, estar ahí hombro a hombro sin molestar tampoco. No, mirar, Dios mirar, estar de cerca. Hemos hablado muchas veces de que esta relación con nuestros hijos se forma desde siempre, o sea, desde el vínculo es como desde que nacen, ¿no? Pero es algo que se tiene que alimentar, mantener, desarrollar todo el tiempo. No voy a esperar que cuando sea adolescente, si nunca nos hemos sentado a la mesa a conversar, o a la sala, donde Claro, quieras, soy tu mejor amigo. empieza a contarme sus cosas. Probablemente él se va a seguir comportando, o ella, como viene haciéndolo desde hace años. Entonces, si yo sé que mi hijo ya tiene 8 o 9 y nunca me he puesto a conversar con él, es momento de empezar a acercarme, preguntarle cómo vives, qué te pasa, cómo te sientes. Hablemos de las emociones, hablemos de lo que vives, hablemos de lo que haces. Porque ya se Súper acercan nomás necesario. ahí los terribles 13, 14. Y no solo porque se acerca, finalmente porque es A tu hijo. la relación que tú quieras tener con tu hijo. Y cuando uno descubre que en verdad puede tener unas relaciones hermosas con sus hijos, la verdad que lo disfrutas. No siempre es fácil, hay que tener mucha paciencia, pero bueno. Ahora, ¿qué ocurre? ¿Qué ocurre con...? A ver, tener una familia no es fácil. Llevar un matrimonio no es fácil. No, Nos nada pasa constantemente que nosotros estamos en pleitos, discusiones, problemas familiares. Es como el pan de cada día en nuestra sociedad. Cuando son más chiquitos, sí, o sea, la sufren, qué sé yo, pero el hecho de ser niños también como que los saca un poco adelante a los niños, porque juegan y el juego te saca, qué sé yo. Pero ya cuando eres adolescente te estás dando cuenta de más cosas que está pasando a tu alrededor. Te das cuenta que Definitivamente. tu mamá y tu papá se paran mechando, que tu mamá está cansada, que tu mamá está frustrada, que el papá de repente llega borracho. Entonces ya todas estas cosas te están afectando de una manera distinta porque ya eres un Definitivamente. individuo que tiene la capacidad de incluso ponerle un juicio de valor a lo que está ocurriendo. Probablemente razones y Ella vas dijo a... juicio de valor. Y vas a Dijo expresar. juicio de Estoy sentada valor. en el sitio de Erika Villalobos, tienen que comprender. Está poseída por Erika Villalobos. Está poseída. Gracias, Erika. Entonces, o sea, ahí ya podríamos empezar a hablar de repente de entrar en estos procesos depresivos cuando tú ves que todo lo que está a tu alrededor, que es tu núcleo familiar, te está
afectando. Claro, no pero te eso es está algo evidente, gustando. eso es algo aparente, evidente, no es algo que estás viendo. Pero Algo no está pasando en- necesariamente, está- pero porque está las pasando mamás con tu podrían decir, entorno. ay, esta es una floja. Tú has porque todavía tocado está un ahí. tema muy crítico y que nos pasa. Nos pasa porque efectivamente es difícil, pues, en las relaciones con tu esposo, en general, la familia, pero hay dos puntos muy importantes. Uno, que a todos nos pasa en una medida que lo podemos manejar. Es decir, que tengo una discusión con mi esposo, sí, puede pasar. Dos cosas aquí, el nivel, digamos, la intensidad y la frecuencia. Una cosa es que tú escuches a la edad que tengas, ojo, porque no es que de adolescente percibes más. Los niños muchas veces hacen estos cuadros, digamos, de manifestación de un tema emocional porque están viviendo una cosa terrible en casa. A veces a ellos no les está pasando nada, pero la tensión, a veces explícita, a veces una tensión de silencio terrible, también los afecta. Ojo, entonces, claro, el adolescente lo que pasa es que te dice, Exacto, el le dice, niño mamá, va deja cambiando de gritar, comportamientos. te dice ya. O te cierra la puerta en la cara y se larga a su cuarto y escucha música. Exacto, pero el niño, todo esto que tú me has narrado, también lo sufre y probablemente lo manifieste de diferentes maneras. Ojo. Entonces, decíamos, la forma, digamos, de las discusiones, como la intensidad y la frecuencia. Te va a pasar, y a todos nos ha pasado ver que nuestros papás a veces no están de acuerdo, y sí, pues eleven un poco la voz, se molesten, y ahí queda la cosa. Es diferente que si yo llego, yo niño o adolescente, llego a mi casa todos los días, y todos los días hay portazos, todos los días hay gritos, todos los días hay insultos, ¿ok? Eso es muy diferente. Entonces, ¿cómo yo voy a reaccionar como niño, como adolescente, a esto que estoy viviendo? Es de diferentes maneras, ¿ya? Entonces, ahí tendría que yo empezar a poner límites. Si hay un tema que tengo como pareja, definitivamente lo tengo que resolver, porque eso les va a impactar a mis hijos. Sí o sí, así yo quiera pensar que no. Así que diga, no escuche, cierro la puerta y no pasa nada, probablemente se viva esa tensión. Entonces una cosa es ver como algo que puede pasar muy de vez en cuando, que es no normal, otra cosa es que sea parte del día a día. A ver, el adolescente, porque igual inicio que tengo 3 minutos, entonces no quiero dejar escapar esto. El adolescente probablemente va a hacer unas manifestaciones de lo que está viviendo de una manera natural, frente a cosas que no le gustan, frente a cosas que no se siente cómodo, normal. Cuando es una alerta, cuando nada lo satisface. Pero es esa sensación como de anedonia, de, o sea, ni la tele, ni el play, ni el WhatsApp, nada. Nada. O sea, de pronto es como, nada le interesa. Y los detonantes para esto no necesariamente son cosas muy aparentemente graves o intensas, digamos. No solamente tiene que ser, o sea, una situación muy terrible que vivas en casa o necesariamente un bullying que te están haciendo en el colegio. Podría ser lo que el tú decías. detonante. Es que no siempre hay un detonante súper grande. eso Podrían me ser refiero. cosas que vienes acumulando o pueden ser cosas que vas experimentando también por dentro. Lo que decíamos, los cambios hormonales y esto. O de pronto pasa mucho con los adolescentes que, no sé, te iba súper bien en el fútbol y por eso eras recontra conocido en el cole y bien. Y de pronto el fútbol pasó de moda en el colegio. Y ahora están de moda los bailarines y tú no bailas. Y ahí hay un cambio. Entonces a veces Claro. es un tema del entorno, es un tema del ambiente o es un tema tuyo. De pronto empezaron a haber chicos que la rompen mucho mejor que yo en el fútbol y yo ya no soy la estrella. Claro, porque es diferente ser de pronto todos crecen más que tú y tú te quedas Te más quedas chato. chato. Esos cambios, ¿no? Entonces, ¿cómo está viviendo el adolescente los cambios del ambiente? Hay que acompañarlo mucho, tratar de entender qué es lo que está interpretando por esto que está viviendo y muy alerta a estos cambios, esas manifestaciones de cosas diferentes. Si normalmente era un chico que interactuaba, participaba y de pronto no quiere nada, y no solamente es que se meta a su cuarto a hacer algo, porque si te metes a tu cuarto, como decíamos, con el play, con la tele, con algo, de pronto nada. Ni eso le interesa. Pasa que se empiezan a levantar muy tarde, ¿no? Por ejemplo, Sueño. o duermen mucho. El tema de alimentación también, ¿no? En este periodo que decíamos como 2 semanas, come demasiado, come como insaciablemente. Una cosa es que te comas 3 platos de lentejas, ya está bien, tiene hambre el chico y hay chicos que son Están así. creciendo. La otra cosa es que como estés todo el día con esta, como que nosotras las mujeres le podríamos llamar esta como ansiedad, que no es exactamente eso, pero esa sensación de que todo el tiempo come y ves que empieza a engordar o que no quiere comer nada.
que empieza a bajar de Entonces, peso. hay alertas que sí creo que es súper importante, y tanto en niños como en adolescentes, máximo 2 semanas de estos cambios para pedir ayuda. Y pedir ayuda de manera integral. Con el adolescente igual. Activar en el colegio, hablar con la tutora, hablar con Claro, el y ahora lo psicólogo bueno y es que con es el más doctor. fácil, ¿no? Es más fácil porque tienes la tecnología a tu favor en cierta forma. O sea, te puedes comunicar con la profesora o incluso te puedes comunicar con las mamás de otros niños rápidamente. Ese es a ver un qué muy está buen pasando. punto. A veces es Claro. como el grupito cercano. Claro, ¿qué Chicas, te ha dicho ¿ha tu pasado hijo? algo? Sí, ¿qué te ha dicho tu hijo? Así O sea, es, así y es. eso Eso está- creo que ayuda muchísimo y me encanta que lo menciones porque como mamás también tenemos que sentirnos apoyadas en esto, ¿no? Y de pronto alguna te contará, sí, no sabías que fulanita terminó con tal y de Claro, pronto... son datos que tú no sabías y que no saben los puedes demás. empezar a entender, listo, ¿y este qué tiene que ver? Lo que pasa es que es el mejor amigo. Resulta que a tu hijo le No, gustaba porque a ella. y aparte, los niños siempre cuentan lo de los otros. O sea, a mí También. viene mi hija y me cuenta, Claro. oye, mami, ¿te sabías que fulanito y fulanito, tal cosa, tal cosa, tal cosa? Porque O no, la no se viven involucra a ella. distinto. Claro, no le involucra a ella, entonces lo cuenta, ¿no? Sí. Bueno, y Y como eso ya también para estaría bueno. cerrar, yo, o sea, con lo que yo me quedo finalmente es que como mamás tenemos que estar súper alertas todo Atentas. el tiempo. Alerta Atentas, no, claro, atentas. acompañar a nuestros Acompañar, hijos, así validar es. sus emociones. Como estar muy presente estar siempre. presente, Eso, estar creo que presente. Estar presente no necesariamente es que estés todo las 24 horas. Porque eso no es forma, y te exprimes tú también. No, no. Podemos hablar de eso en otro programa también. Por ¿no? favor. Del tema Escúchame, de no la hay forma de que estando distancia. 24 horas al día con un ser humano, así sea tu hijo, No, puedas tener una no, relación no. sana. Y no es sano porque finalmente ellos también tienen que experimentar su propia vida. Sí. sus- Pero eso, hay que estar bien, bien, No bien. se sientan bien ojo. menos madres o peores madres porque están menos tiempo con sus hijos. No. Más bien hay que darles un tiempo de calidad. Así es, y Ay, aprovecharlo gracias, muchísimo. Meli. Mira, Wally ha dicho gracias, Meli, gracias a los dos. Ay, pensé que era gracias a Gracias. las dos con el corazoncito. ¡Ay, qué malvado! No, dicen todavía. para ellos. Ay, gracias, chicas. Ay, igual. Bueno, gracias a ti también, te Cuéntanos tus quiero. redes sociales. Estoy en Facebook y en Instagram como Melissa Velázquez, terapeuta. Ya, y para variar, como nos pasamos hablando como cotorras Ay, y no sí. leímos ningún comentario porque Wally puso la pizarra como 3 veces. Ay, lo Lo siento. lamento, chicas, lo lamento. Yo lo les lamento. Contesta, por Ya, ahora favor. sí, me- Terminar el me programa o más comprometo. tarde, mañana, por Sí, favor. sí, sí, te sientas Ya. en un Sí, momento cuando estás en el baño, así, te sientas con tu teléfono, en mi tu momento, computadora. tu computadora. Y chicas, escríbanme. Más bien si tienen alguna duda de algo adicional sobre lo que hemos hablado, me escriben también por ahí, por Facebook Claro, o por Meli Instagram. les puede contestar. Nuestras redes de quién, de nosotras. Ya, Imperfectas. Síganos en Imperfectas. Estamos en Facebook y en Instagram. ¿Cuál es la cámara? Ya, la cámara de ahí. En Instagram y en Facebook. Sigan la página de Imperfectas que se vienen un montón de sorpresas y sorteitos. Además. Más de siempre, a ver si no aprendes, Fiorella Millán no aprende. Gracias, chicas. Chao.